Biblia fácil. Qué bueno es que puedas estar allí del otro lado y listos como siempre para que juntos podamos comprender un tema más de aquel mensaje que Dios tiene para nuestros días, para el tiempo del fin. Bienvenido. Durante toda esta temporada hemos estado conversando y hemos estado exponiendo aquí el mensaje de los tres ángeles basado en Apocalipsis capítulo 14. Hemos acompañado diversas expresiones como el Evangelio eterno, temed a Dios, dadle gloria, la hora del juicio, adoración al Creador, también quién es Babilonia, cómo cae Babilonia, cuál es el vino de Babilonia. Más hoy, queremos exponer uno de los temas probablemente más mal entendidos, pero más mencionados en las Escrituras. ¿Tú sabías que más de 700 veces se menciona en la Biblia la palabra ira? Pero ¿sabes qué cosa es lo sorprendente? Es que de las 700 veces, solamente 200 habla de la ira humana, 500 de la ira divina. ¿Cómo puede ser esto posible? De todas las veces que habla de la ira, solo 200 son atribuidas al ser humano y 500 veces a Dios. Bueno, hoy queremos abrir la Biblia y queremos entender qué significa la ira de Dios. ¿Dios tiene ira como el ser humano? ¿Cómo es su ira? ¿De qué manera expresa su ira? ¿En qué momento se aira? Bienvenido. Está comenzando Biblia Fácil. Entonces, con Biblia en mano, lápiz y papel, vamos juntos a pedir que Dios pueda conducirnos en este estudio. ¿Y por qué tocamos sobre la ira de Dios? Porque en el mensaje del tercer ángel dice que aquel que adora a la bestia y a su imagen recibirá la ira de Dios. Ese será nuestro tema de hoy. Bienvenidos amigos una vez más a este nuevo capítulo de Biblia Fácil. Listos entonces, vamos a comenzar nuestro estudio y antes, como siempre, queremos ofrecer para nuestros amigos el curso bíblico Biblia Fácil Apocalipsis, un curso didáctico donde tú puedes allí con la Biblia responder algunas preguntas, como también hay algunos argumentos que te van a ayudar a comprender mejor el plan que Dios tiene en su palabra. Solicítalo a través del número de WhatsApp que aparece aquí en tu pantalla, como también puedes ingresar a estudielabiblia.com. Allí vas a encontrar este material que sin duda te va a ayudar extremadamente. Muy bien, como siempre, antes de abrir la palabra de Dios, vamos a hacer una oración. Querido Dios, tu palabra va a ser abierta, mas también nuestro corazón está abierto para poder escucharte. Y queremos hoy poder comprender uno de los asuntos más complicados, menos hablados, porque a la verdad no queremos conocer en sí como humanos la magnitud de aquella ira divina. Ayúdanos a entender, a comprender de qué se trata esa ira. Y ayúdanos para que nosotros podamos tener una relación de temor por amor, de obediencia por amor, de lealtad por amor, porque también nosotros no queremos ser partícipes de aquella ira divina que vendrá en el tiempo final. Por eso ayúdanos a comprender ahora esa expresión en tu palabra. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos entonces al libro de Apocalipsis, capítulo 14. Apocalipsis, capítulo 14. Saben que nuestra temporada ya va a finalizar. Sin embargo, hay tantas cosas que todavía por allí van a quedar sin analizar. Apocalipsis, capítulo 14, en apenas 6 versículos, podemos encontrar un resumen casi de todo el libro. Digo casi porque todavía hay algunos asuntos que aquí no son tocados. Un resumen de todo lo que la Biblia menciona sobre diversos aspectos de salvación. Entonces vamos allí al versículo 9 hasta el versículo 11. Dice así: el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz:
Si alguno adora a la bestia, es un tema que ya vimos, y a su imagen, un tema que ya vimos, y recibe la marca en su frente o en su mano, también eso ya vimos. Vamos al verso 10. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles y del Cordero. Y el 11 dice que ese humo es un tormento que sube por los siglos de los siglos, y eso será nuestro próximo tema. Hoy vamos solamente a centrarnos o a enfocarnos en el término la ira de Dios. Como ya mencioné al comienzo, hay 700 veces en la Biblia que se menciona sobre la ira de Dios. 500 son atribuidas a Dios y 200 al hombre. O sea, de las 700 veces, 200 para el ser humano, 500 para Dios. Y allí pareciera que en nuestra mente existe un conflicto tremendo. ¿Cuál es ese conflicto? Dios tiene ira. Si la Biblia condena la ira, ¿acaso no dice Eclesiastés que la ira está en el seno de los necios? ¿Acaso no dice la Biblia que es sabio aquel que tarde en airarse? Entonces, ¿cómo poder comprender que Dios es amor, pero también se aira? Entonces, para poder comprender la ira de Dios, tenemos que entender de qué se trata esa ira. Porque la ira es un tema bíblico al hablar acerca de la ira de Dios. Entonces, para que pueda quedar claro, nosotros tenemos que revisar en toda la Biblia en qué momento dice que Dios se aira, por qué se aira y de qué se trata esa ira o la ira de Dios en el tiempo del fin. Vamos entonces, ¿de qué se trata la ira de Dios? ¿Saben qué? En la Biblia nosotros tenemos diversos géneros literarios. Si alguien que gusta de la literatura solamente abre la Biblia, va a quedar sorprendido por la belleza literaria que tiene la Biblia. Tenemos poesía, tenemos prosa, tenemos historia, tenemos profecía, tenemos cartas. Y una de las cosas interesantes que tiene la Biblia es que tiene recursos literarios. Aquellos que estudian especialmente esta área, ustedes van a quedar fascinados al ver los diversos recursos literarios que tiene la Biblia. En la Biblia nosotros encontramos símil, en la Biblia nosotros encontramos hipérboles, en la Biblia nosotros encontramos la belleza de la poesía. Entonces, cada texto que nosotros leemos, tenemos que hacer un análisis para ver si la expresión que aparece es una expresión literal o figurada. Primer asunto. Cuando el asunto es profético, los símbolos son interpretados proféticamente. Cuando el asunto es literario, los símbolos son interpretados literariamente. A ver, voy a poner aquí un ejemplo. David dice así: Jehová es mi pastor. Si Jehová es el pastor, ¿qué soy yo? Una oveja. ¿Eso es literal? No, es una figura. Es una figura que demanda o me quiere hacer entender la relación que existe entre oveja y pastor y cómo es el comportamiento de la oveja y el cuidado del pastor. ¿Qué cosa es eso? Una figura. En la Biblia encontramos diversas figuras. Ahora, cuando se interpreta profecía, la profecía tiene símbolos que son interpretados proféticamente. Pero esos símbolos no son inventados por aquel que lo lee. Esos símbolos tienen que ser interpretados a la luz de la Biblia, porque la misma Biblia interpreta aquellos símbolos. ¿Correcto? Ahora, en la Biblia entonces tenemos diversos recursos. Tenemos símil, tenemos metáfora, hipérbole, eufemismo. Es interesante que en la Biblia hay eufemismo. ¿Qué cosa es eufemismo? Eufemismo es cambiar una palabra ruda por una palabra más delicada. Lo encontramos en varias ocasiones en el Antiguo Testamento. Dice el rey, por ejemplo, en una ocasión, ahí hay una expresión que dice: el rey está cubriendo sus pies de verano. Cubrir los pies en verano es hacer sus necesidades.
Solo que la palabra más ruda se convierte en una palabra más delicada. Encontramos otra figura, un símil, por ejemplo. Aquel bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores sentado, será como árbol plantado. ¿Qué cosa es? Un símil, una imagen, una figura. Encontramos hipérboles. Miren a David. En mis noches de dolor me he consumido. Mi pan ha sido de día y de noche las lágrimas. Es una hipérbole para hablar sobre la angustia y la tristeza que él tiene. Sin embargo, en la Biblia hay dos recursos literarios que son mal entendidos. ¿Cuáles son? La primera es el antropomorfismo y la segunda es el antropopatismo. Probablemente sea una de las palabras extrañas que no está en nuestro vocabulario, pero son dos recursos que en la Biblia me dan a entender algo que el ser humano no puede explicar con sus propias palabras. ¿Qué cosa es el antropomorfismo? Antropos viene de la palabra ser humano, ¿no? Antropo, ser humano, humano. Morfe, forma. Antropomorfismo. Ser humano, morfe, forma. Forma de ser humano. Entonces, ¿qué cosa es un antropomorfismo? Cuando el ser humano, al describir a Dios, toma la forma humana para Dios, para poder describirlo. Entonces en los libros proféticos especialmente vamos ahí a ver, ¿no? La gloria de Dios, la espalda de Dios, la mano de Dios. Toma el ser humano para poder describir la grandeza de Dios, la grandiosidad de Dios. ¿Qué cosa toma? Toma la forma humana. Pero a esto se puede colocar la otra palabra, el antropopatismo. Antropo humano, pato, sentimiento. Cuando el ser humano no puede describir ciertas cosas o actitudes o acciones de parte de Dios, el profeta utiliza el antropopatismo. ¿Qué cosa es? Dios actúa, ¿cómo lo escribo este acto de Dios? A ver, algo parecido. Ya sé. El ser humano cuando tiene ira, actúa así. Entonces, una acción de Dios, yo lo puedo describir como parecido a una forma humana, a un sentimiento humano, a una emoción humana. Y ahí encontramos, ¿no?, que muchas veces en la Biblia encontramos el ser humano describiendo a Dios con la forma humana, y cuando digo con la forma humana, le recuerdo algo. El único que tiene la forma humana, porque es Dios hombre, ¿quién es? Cristo. ¿Correcto? Pero cuando se describe a Dios con la forma humana, ¿qué recurso se usa? El primero, antropomorfismo. Y cuando el ser humano le agrega sentimientos y emociones humanas para Dios, ¿qué recurso se usa? Antropopatismo. Entonces ahí colocamos la alegría de Dios, el gozo de Dios, la ira de Dios, que son sentimientos humanos atribuidos a Dios, dentro de un marco de ¿qué cosa? De la manera como el ser humano quiere describir ciertas acciones que ni siquiera él puede describirlo con un lenguaje humano. ¿Correcto? Entonces ahí usa estos dos recursos. Entonces ahí viene la pregunta, ¿cómo es la ira de Dios? Miren, yo quiero que ustedes puedan ver este texto y cómo me gustaría que este texto lo podamos recordar siempre y lo podamos dialogar, predicar más. Porque este texto no se predica. Dice así: mira pues la bondad y la severidad de Dios. Ahora presten atención acá. Todos los mensajes que nosotros hablamos, ¿en qué dónde se enfoca? ¿Dónde resalta? ¿O qué resalta? La bondad. ¿Ustedes ya escucharon mensajes hablando de la severidad? No. ¿Por qué razón? Porque nos da miedo tocar la severidad de Dios. Sin embargo, ¿qué cosa dice Pablo? La bondad y la severidad de Dios van juntas. ¿Correcto? Queremos hablar solo del Dios que ama, pero no del Dios que juzga.
Queremos hablar de Jesús en la cruz, pero no de Jesús en el santuario. Queremos hablar del sacrificio de Cristo, pero no de la destrucción del pecado. ¿Y saben a qué concepto nos ha llevado de Dios? De un Dios romántico, de un Dios como un adolescente apasionado que espera que sus hijos le dediquen solo canciones y ya está. No, Dios requiere obediencia, lealtad, fidelidad. ¿Entienden el concepto al cual se ha llevado al ser humano a ver a Dios? ¿Por qué? Porque solamente se ha mostrado ¿qué cosa? La bondad y no ¿qué cosa? La severidad. ¿Y qué dice Pablo? La bondad o la severidad con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. De otra manera, tú también serás cortado. Bondad y severidad son asuntos que van de la mano. Amor y justicia no se puede separar de Dios. Pero nosotros estamos enfocados solo en ver a Dios de un lado y del otro no. Por eso es que cuando se ve el juicio de Dios, el ser humano se asusta. No, ese no es Dios. ¿Cómo eso va a ser Dios? ¿Por qué? Porque solamente escuchó ¿qué cosa? Una parte. No escuchó completo. Pero la Biblia me presenta, como dice Pablo, bondad y severidad. Veamos los juicios en el Antiguo Testamento. Veamos Sodoma y Gomorra. Veamos las naciones destruidas. Veamos el diluvio. Antes de su severidad, ¿qué cosa expresa Dios? Bondad extrema. ¿Correcto? Bondad. Pero después de toda su bondad, Él tiene que aplicar sus juicios con severidad. Por eso es que nos sorprende tanto cuando tocamos de la ira de Dios. Entonces, ¿de qué se trata la ira de Dios? La ira de Dios tiene que ver con algunos aspectos de su carácter. Y aquí vamos a resaltar apenas algunos, porque el tiempo no nos daría para resaltar todos. 1 Samuel 2:2 dice así: no hay santo como Jehová. No hay ninguno fuera de ti, no hay refugio como nuestro Dios. ¿Quién es Dios? Santo. ¿Correcto? Atributo divino, santidad. Número 2, pureza. Isaías capítulo 6, versículo 3 al 5. Y el profeta Isaías, ¿qué cosa ve? En visión. ¿A qué ve? A Dios. Y dice así: allí vi una escena de adoración. Los ángeles dice que adoraban y le decían: santo, 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 Jehová de los ejércitos. La tierra está llena de su gloria. Los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces, ¿qué cosa dije? Dice Isaías: yo dije, ay de mí, soy muerto. ¿Por qué? Soy inmundo. Soy un hombre un inmundo de labios, habitando en medio de un pueblo de labios inmundos. Mis ojos han visto al Rey de los ejércitos. Imagínense, cuando un ser humano ve la presencia de Dios, van a ver que las veces que aparece el ser humano delante de Dios, queda desmayado. Veamos varias experiencias. Ezequiel, veamos Isaías, veamos a Juan. Veamos Juan capítulo 1. Cuando Jesús se le apareció en la isla de Patmos, dice: yo caí como muerto. Y ahí ¿qué cosa aparece? Jesús le dice: no temas, levántate, soy yo. Y es el Jesús con el cual había caminado durante 3 años y medio. ¿Mas por qué cae ahora como muerto? Porque ahora Jesús aparece a Juan como glorificado en su gloria. Ya no más aquel Mesías sufriente, ahora aquel que tiene gloria. Ahora, cuando Isaías mira, dice: wow, yo soy tan inmundo. Él mira su pecaminosidad. Claro. ¿Por qué? Porque en Dios ¿qué cosa reside? Pureza. ¿Por qué les estoy repasando esto? Para ver en qué consiste la ira de Dios. Entonces, primero santidad, luego pureza. Vamos a una tercera. Justicia. Salmo 119, 137 dice así: justo eres tú, Jehová, y rectos tus juicios. A mí me encanta esta expresión. Vivimos en una sociedad injusta, un mundo injusto, todo injusto. ¿Por qué en el mundo hay injusticia? Porque todos somos injustos y la injusticia obviamente se ve casi en todos los lados, todos los aspectos. Pero hay alguien que es justo. Ahora presten atención. Aquel ser humano llama ira. ¿A qué llama la ira? A la resistencia, o mejor dicho,
a la manera como Dios trata aquello que es contrario a su carácter. ¿Qué cosa Dios es? Santo. ¿Qué cosa es Dios? Puro. ¿Qué cosa es Dios? Justo. La manera como Dios trata aquello que es contrario a su carácter, el ser humano lo denomina como la ira de Dios. ¿Por qué razón? Porque todo aquello que está en contra del carácter de Dios, la gloria de Dios lo destruye. La presencia de Dios lo acaba. Y ese acto de poder destruir, de poder acabar aquello que es contrario a sus atributos, ¿cómo se denomina en la Biblia? Ira de Dios. Ahora vamos a ver cómo se manifiesta en el último tiempo. Amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Vamos al otro. Salmo 103:8. Misericordioso y clemente es Jehová. Qué interesante, porque aquí esta expresión nos va a ayudar a entender mucho mejor la ira de Dios en un contexto mayor. Dice así: lento para la ira y grande en misericordia. ¿Saben qué cosa significa eso? Antes de que Dios pueda aplicar cualquier juicio, primero ha tenido que demostrar toda su bondad, toda su gracia, toda su misericordia. Vamos a hacer aquí un ejemplo. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios determinó colocar un fin a la humanidad con el diluvio? ¿Dios mandó a quién? A Noé. ¿Cuántos años Dios esperó para que el pueblo creyese en la palabra de Dios? 120 años. No fue un año, no fueron 10, 120 años. En esos 120 años la incredulidad creció y en lugar de creer se burlaban. Llegó a tal punto en que el límite de la bondad de Dios llegó al final. ¿Y ustedes saben por qué llegó al final? Si ustedes leen Génesis capítulo 6, dice: la maldad del hombre era mucha, que había subido ¿hasta dónde? Hasta el cielo. Todo pensamiento era solamente al mal. Aun cuando la maldad había subido hasta el cielo, aún así esperó 120 años más. ¿Entienden ustedes por qué dice lento para la ira? ¿Por qué dice grande en misericordia? Porque aun cuando la maldad subió hasta el cielo, aún Dios no actuaba. Aún les dio 120 años más de oportunidad. Por eso ahí viene la expresión, lento para la ira. Números 14:18, Jehová tardo para la ira y grande misericordia, perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Esta expresión hay que tomarla en cuenta. De ningún modo tendrá por inocente al culpable. ¿Eso qué quiere decir? Juicio hay. Dios es amor, Dios es bondad, Dios te perdona. Correcto. No juegues con la bondad de Dios. ¿Ustedes ya leyeron el texto del apóstol Santiago? Horrenda cosa es caer en las manos de Dios. ¿Qué cosa dice? Dios no puede ser burlado. Claro. Uno comienza a jugar. Dios es bueno, yo peco por adelantado. O yo hago lo que quiero con mi vida. Obediencia y esto, no importa. Finalmente yo voy a Dios. Espera un momento. Todavía no has entendido la bondad y la severidad. Este libro es interesante porque habla sobre la santidad de Dios. Y aquí, fíjense lo que menciona. La cuestión no es por qué Dios castiga al pecado, sino por qué permite la continuidad de la rebelión humana. Esa es la cuestión. Dios en un momento ya puede colocar fin. Por ejemplo, hoy decimos, Señor, ven ya, coloca fin. Dios todavía, espere un momento más. Señor, ¿hasta cuándo? Mira la corrupción, mira la violencia, mira el dolor, Señor, ya. Todavía, ¿qué cosa es? Lento para irarse, grande en misericordia. ¿Qué cosa dice el apóstol Pedro? No crean que Jesús ha mentido, que Él no va a volver. No tengan su promesa como tardanza. ¿Por qué razón?
Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda. ¿Qué cosa está viendo? La bondad. ¿Qué cosa está viendo? La misericordia. Muy bien, pero ahí dice, no nos sorprende tanto el que Dios castiga el pecado, sino que cómo permite tanto que la maldad pueda continuar. Es habitual que vemos a Dios como tolerante, ¿verdad? Bondadoso, paciente y tardo para irarse. Qué lindo. Eso está bien porque ese es el carácter de Dios. Pero su ira es tan tardía que cuando llega a irarse, quedamos impactados y hasta ofendidos. Interesante lo que está diciendo, ¿no? O sea, Dios es tan tolerante, Dios es tan bondadoso, Dios me da tantas oportunidades, Dios me extiende toda su gracia, Dios me perdona todas las veces que voy, tanto así que cuando Él aplica un juicio me asusta. ¿Por qué? Porque solamente me acostumbré a ver ¿qué cosa? La bondad y no la severidad. Pero ojo con esto, mientras hay arrepentimiento, hay perdón. Hay personas que luchan y luchan en la vida y piensan, yo voy a desistir porque esto no es para mí. Tranquilo, hay perdón mientras hay gracia en el cielo. Pero déjame contarte algo, un día la gracia acabará. Y cuando la gracia termine, o sea, la oportunidad termine y se cierre la puerta, a partir de allí no hay más oportunidad. Ustedes saben que la gracia se termina en 3 momentos en la vida. Primer momento, cuando en el cielo diga Dios, se acabó. Segundo momento, cuando uno peca contra el Espíritu Santo. ¿Qué es pecado contra el Espíritu Santo? El corazón humano se ha endurecido tanto que no tiene más necesidad de Dios. Mientras el pecador necesite de cambio, necesite de Dios, habrá perdón. No importa lo que haya cometido. ¿Y saben cuál es el tercer momento? La muerte. Nadie te salva de muerto. La oportunidad se acabó. Entonces, nosotros tenemos que hablar de arrepentimiento, de conversión y de entrega hoy, ahora. ¿Por qué? Porque en algún momento esa bondad se termina. Y ni siempre cuando Cristo sale del santuario. Esa bondad se termina cuando das tu último suspiro, porque de muerto no hay más elección. Biblia fácil, Apocalipsis. Solicítalo ahora mismo a través del WhatsApp que aparece aquí en tu pantalla, o también tú puedes ahora mismo ingresar a nuestro sitio web, estudialabiblia.com. Vas a encontrar este y otros materiales que te van a ayudar a comprender mejor sobre quién es Dios. Hoy estamos hablando de un aspecto que tanto temor nos va a tocar, ¿no? La ira de Dios. Vamos a continuar entonces con nuestro estudio. Antes, Jorge tenía una pregunta. Sí, pastor. Me gustó ese término que usó de la visión que tenemos de un Jesús romántico a través de la Biblia, pero también tenemos, o por lo menos yo reconozco aquí, en Apocalipsis 12:7, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron. Ajá. Vemos un Jesús combatiente. Luchador, ¿no? Aquel que pelea por sus hijos. La pregunta es, ¿qué Jesús, qué Dios vamos a reconocer en la segunda venida? ¿O cómo lo tendremos que reconocer en su segunda venida? ¿Como el Miguel combativo junto a su padre, expulsando a los demonios del cielo? Ajá. ¿O al Dios romántico, amoroso, que conocemos a través de la Biblia? ¿Sabes cómo que vamos a reconocer? Como el Cristo reinante. No más como el sufriente, no más como el que pelea, porque el que pelea estuvo delante de su pueblo, luchando y venciendo. Él ya tiene la victoria para su pueblo. Pero cuando Él aparece en las nubes, aparece como el vencedor y como el Rey de Reyes. Como aquel sempiterno, aquel que a partir de allí tiene todo bajo su control y su dominio absoluto. Gracias, pastor. Vamos entonces a continuar aquí. Miren, ¿en qué momento encontramos en la Biblia que Dios se aira? Vamos a ver algunos pasajes aquí en la Biblia. Hay muchos, Estos no son los únicos, hay más textos. ¿En qué momento Dios se aira? Vamos a Éxodo capítulo 32. ¿Está bien? Vamos a hacer un breve resumen de varios textos bíblicos aquí. ¿En qué momento vemos la ira de Dios? Éxodo capítulo 32. Al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron:
haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué le ha sucedido. Aarón le dijo, quiten los zarcillos de oro, quiten las orejas, que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, vuestras hijas, tráiganlo. Todo el mundo quitó, él recibió. ¿Y qué cosa hizo? El versículo 4 dice, hizo un becerro de oro, ¿no? Un becerro de fundición, y dijo, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Continúa la historia, vamos al versículo 10. Entonces continúa Jehová, y le dice a Moisés, yo he visto que este pueblo es muy terco, dice, muy rebelde. Ahora pues, déjame que encienda mi ira. ¿Qué cosa aparece ahí? Ira de Dios. Deja que encienda mi ira contra ellos y los consuma. De ti haré una nación grande. Y ustedes saben que ahí aparece Moisés tomando la figura incluso de Cristo en el santuario como intercesor diciendo, no lo hagas. Prefiero que a mí me quites de tu libro, pero no destruyes. Y ahí comienza un diálogo en sí entre Moisés y Dios. Entonces aquí nosotros encontramos que la ira de Dios, ¿en qué momento se enciende? ¿Cuál es el concepto que dijimos antes de ir a la pausa? Todo aquello que está en contra del carácter de Dios hace que el ser humano lo exprese como la ira de Dios. Y Dios incluso usa ese término para que el ser humano pueda entender. Cuando le está diciendo, déjame que encienda mi ira, ¿qué cosa está diciendo? Déjame que aparezca y mi gloria acabará con todo esto. Lo destruirá completamente. Déjame que encienda mi ira. No, Señor, no lo hagas. Por favor, tú eres lento para la ira, tú eres grande en misericordia, no lo hagas. Pero ahí aparece la primera expresión. ¿Cuándo Dios se aira? Cuando su ley fue quebrantada. Miren Isaías, capítulo 2. Día de Jehová, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá, sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. Proverbios 6 dice, 6 cosas aborrece Jehová, 7 abomina su alma, y comienza con la altivez de espíritu, ¿verdad? Y con el orgullo y todo. ¿Qué cosa hace que la ira de Dios? Ahí cuando dice el día de Jehová de los ejércitos vendrá, varias expresiones varios textos lo traducen como el día de la ira de Dios, para poder determinar o hablar del juicio que Dios habrá. Entonces, en primer lugar, cuando su ley es quebrantada. En segundo lugar, sobre la altivez y la soberbia. Recuerden que la primera bienaventuranza, ¿de qué se trata? Felices los pobres en espíritu. ¿Por qué razón? De ellos es el reino de los cielos. Pobreza espiritual no tiene que ver con condición económica. Lamentablemente, muchas personas piensan que pobre de espíritu es ser humilde, ¿no? Y piensan que humildad tiene que ver con no tener dinero, no tener nada, es humilde. Hay tanto pobre que es tan orgulloso y hay tanto adinerado que es humilde. La humildad no tiene que ver con posición económica. Humildad tiene que ver con actitud del corazón. Ahora, fíjense aquí que Dios destruye y su ira va contra el soberbio. Usted va a encontrar que cada vez que había un juicio de Dios sobre los hombres desde el Antiguo Testamento, cada vez que el ser humano se rebelaba tanto contra Dios, se orgullecía, era tan soberbio, Dios decía, hasta aquí llegó. Veamos la generación antediluviana. Cuando Dios realiza otro juicio, ¿recuerdan con Babel? Por su orgullo. ¿Recuerdan con Nabucodonosor? Su orgullo, su altivez. Entonces la soberbia y el orgullo. Ustedes saben que ese es un pecado tan oculto que nadie habla, ¿no? ¿Quién puede ver el pecado? A veces nosotros vemos aquellas acciones de pecado. Mentira, robo, corrupción, adulterio, todo eso. Pecador. Y el pecado oculto, que puede ser orgullo, puede ser envidia, puede ser todo eso, que eso ofende a Dios. ¿Y ustedes saben cuál es el problema del orgullo? El orgullo es el pecado que más ofende a Dios, porque el orgullo impide que Dios trabaje. Todos los otros pecados te pueden llevar a decir, wow, estoy mal, voy a buscar ayuda, necesito de Dios. Pero el orgullo no te impide buscar a Dios, porque crees que eres perfecto. ¿Y saben cuál es el problema? Y una de las cosas tristes que yo puedo ver cuando se trata de asunto de salvación. Fíjense una cosa. El cielo estará lleno de personas
que cometieron grandes pecados, pero que se arrepintieron. Por eso es que el pasado de una persona no determina si está perdido o salvo. Pero también el lago de fuego estará lleno de personas. ¿Saben qué tipo de personas? Buenas, honradas, generosas. Personas que hicieron el bien, pero nunca buscaron a Dios. Porque la salvación es por gracia de Dios. Y la gracia que salva es la gracia que me transforma. Es la gracia que me transforma ¿en qué? En obediente. Es la gracia que me alinea con su palabra. Entonces, habrá tanta gente buena perdida. ¿Por qué? Por obras nadie se salva. ¿Y qué cosa impide a la mayoría de personas aceptar? Su orgullo, su altivez. Y aparte de otras excusas que aparecen. Miren lo que dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo, hablando de Cristo, no verá la vida. ¿Y qué expresión aparece ahí? Sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Cómo es esto? 1 Juan 5:11 y 12 dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Otra vez, para que quede claro el asunto de la ira de Dios. Todo lo que es contrario al carácter de Dios es conocido en la Biblia como la ira de Dios, como aquel que Dios va a destruir, ¿correcto? Entonces, si Cristo es vida, ¿a qué se considera ira? Aquel que no tiene a Cristo, ¿cómo está? Muerto. Y finalmente será totalmente destruido. A ese acto se le denomina la ira de Dios, ¿correcto? Dios destruye aquello que va en contra de su carácter. Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que aceptan su gracia, los que caminan con Él. Y bueno, hay otros textos también. Otra cosa que causa la ira de Dios, estamos llegando ya a la parte final a donde comenzamos, al texto bíblico. El primer texto bíblico, Apocalipsis 14:9, dice así. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. ¿Qué cosa despierta ahora la ira de Dios en el tiempo del fin? Una falsa adoración. Ustedes saben que aquellos que adoran a la bestia y a su imagen, en su comienzo ellos están pensando que adoran a Dios. Porque recuerden que esta expresión bestia es un poder religioso. Y el poder religioso, ¿a quién tiene como el centro de adoración? A Dios. Solo que aquí la adoración no es a Dios. ¿Es a qué? A un ser humano que se coloca como Dios. Entonces, una falsa adoración lleva ¿a qué? A que también las personas puedan beber de la ira de Dios. Un ejemplo práctico, ¿cuál es? Caín y Abel. Hay personas que piensan así. Yo doy lo mejor que tengo para Dios. Muy bien, tenemos que dar lo mejor. Pero déjame decirte un asunto. Dios requiere de obediencia. Y esto no es un asunto que va en contra de su carácter. Mira Caín y Abel. Ellos eran conscientes y conocían la verdad. ¿Cuál era la verdad? Que la ofrenda que Dios aceptaba era ¿qué cosa? Un sacrificio. Abel, ¿qué cosa hace? Abel va y toma un cordero y ofrece para Dios. Y Caín dice, ve, yo voy a elegir, ojo, Caín no dio lo peor, Caín dio lo mejor que tenía. Pero quiero que entiendas algo. Lo mejor que tú tengas, si no va acompañado de obediencia, lealtad y fidelidad a Dios, Dios no lo acepta. No es que aquí todos los caminos conducen a Dios. Todo el que ofrece un sacrificio, Dios lo acepta. Todo aquel que dice, Señor, Señor, entra al reino de los cielos. Eso Jesús dijo que no era así. ¿Por qué razón? No todo el que me dice, Señor, Señor. No toda ofrenda que viene recibida. No todo. ¿Por qué? Porque aquí se trata de un asunto de fidelidad, de lealtad, de obediencia. ¿Comprendes que la adoración a Dios demanda de una relación estrecha de amor, pero también de una obediencia? Entonces la obediencia no es contraria al amor. Es el fruto, la lealtad. Y eso es algo que yo no puedo hacer. Es algo que Dios produce en mí a través de su Santo Espíritu. Ahora fíjense aquí. Dios acepta una ofrenda y Caín
Dios acepta la ofrenda de Abel y no de Caín. Hago la pregunta para ustedes. ¿A quién estaba ofreciendo ofrenda Abel? A Dios. ¿A quién estaba ofreciendo ofrenda Caín? ¿No era el mismo Dios? ¿Y por qué solo acepta una? Porque no se trata de lo que yo quiero, de lo que yo pienso, de lo mejor que yo entrego. Se trata de lo que Dios quiere, de lo que Él me pide. Falsa adoración. ¿Qué cosa lleva? Ira de Dios. Y vamos a Apocalipsis capítulo 16 para ver cómo se manifiesta esa ira en el tiempo del fin. Apocalipsis capítulo 16, versículo 1. Vamos al capítulo 15, ya lo hemos leído me parece una vez, y luego vamos al 16. Capítulo 15, versículo 1. Otra señal grande y admirable estaba en el cielo, 7 ángeles con las 7 plagas, que en ellas se consumaba, ¿qué cosa dice? La ira de Dios. ¿En qué consiste esa ira de Dios? Capítulo 16. Oí una voz del templo a gran voz que decía a los 7 ángeles, vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. ¿Qué aparece a partir del versículo 2? Las 7 plagas. Muy bien. ¿En qué momento caen estas 7 plagas? Vuelvan conmigo un versículo antes, capítulo 15, versículo 8. El templo se llenó de humo por causa de la gloria de Dios y por causa de su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se cumplieron las 7 plagas. ¿Por qué el templo se llena de humo? Aquí está hablando del santuario en el cielo. ¿Y por qué nadie puede entrar? ¿Saben qué? Para este momento Cristo ha terminado su obra. ¿De qué? De intercesión. A partir de aquí, el destino de la humanidad está decidida. ¿Y cómo está decidida el destino de la humanidad en el tiempo del fin? Pregunto, ¿las plagas serán para toda la humanidad? No. ¿Por qué? Apocalipsis 14 dice que será contra aquellos que adoraron a la bestia a su imagen y recibieron la marca de su nombre. Quiere decir que los hijos de Dios son protegidos. Entonces aquí entramos al último aspecto del Evangelio eterno. ¿Recuerdan ustedes qué cosa es el Evangelio eterno? Cristo. ¿Más Cristo como qué? Creador. ¿Cristo como qué? Salvador. ¿Cristo como juez? Y Cristo como protector. ¿Y por qué como protector? Porque aquellos que tienen una adoración verdadera, una relación de amor y de obediencia, aquellos que son fieles a Dios y demuestran lealtad a Dios, guardando sus mandamientos, porque eso es lo que dice aquí el versículo 12, ellos no participan de las plagas. Entonces, la ira de Dios, ¿en qué consiste en Apocalipsis capítulo 16? 7 plagas caen sobre la tierra. Y después de las 7 plagas, ¿en qué consiste la ira completa de Dios sobre la humanidad, sobre los impíos? En su destrucción final, que eso veremos obviamente en la próxima lección. Entonces la ira de Dios se manifiesta aquí. Ahora, ¿ustedes ven que es la primera vez que aparece sobre la tierra plagas? No. Y ustedes hacen un análisis entre el libro de Éxodo y el libro de Apocalipsis, van a encontrar un paralelismo extraordinario. Déjenme aquí decirles en qué consiste ese paralelismo. Varias plagas que cayeron sobre Egipto, en Apocalipsis está mencionada que caerán como resultado de la ira de Dios. Ahora, hago aquí la pregunta. ¿Cuándo caen las plagas sobre Egipto? Cuando Dios quiere libertar a su pueblo. Aquí viene la otra pregunta. ¿Cuándo Dios liberta a su pueblo? ¿Antes de las plagas o después de las plagas? Después. ¿Dónde estuvo el pueblo de Israel cuando cayeron las plagas? ¿Todavía en Egipto o ya fuera de Egipto? En Egipto. Entonces, las plagas
plagas, ¿qué cosa era? Un anticipo de la liberación final. Porque después de las plagas, ¿qué cosa haría? Dios libertaría a su pueblo. Entonces, ¿cuáles son el propósito de las plagas en el tiempo del fin? El pueblo de Dios seguía en Egipto, el pueblo de Dios sigue en la tierra. Pero ellos son protegidos. Ustedes saben que de las 10 plagas que cayeron sobre Egipto, ninguna cayó sobre Israel. ¿Por qué? Protección. Lo mismo ocurre en el tiempo del fin. Protección. Dios protege a su pueblo, el pueblo continúa y después de las plagas Israel fue liberado. Después de las plagas Cristo viene. ¿Para qué? Para poder libertar por completo a su pueblo ¿de qué? Del pecado. Libres del pecado. ¿Entienden ustedes el paralelismo entre los juicios de Dios de liberación de Israel con el pueblo en el tiempo del fin? Ahora, presten atención aquí. Hoy tenemos que diferenciar señales y plagas. Hoy cualquier cosa parece es una plaga. No. ¿Saben qué cosa es una señal? Una señal es un anticipo